Mm, Bueno, muy buenas noches tengan todos los estudiantes y los invitados. Estamos aquí en nuestra clase de sistema operativo de los lunes. Vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a comenzar una nueva unidad, pero antes de comenzar nuestra unidad, eh, vamos a recibir una charla de parte de Bienestar Estudiantil. Entonces, aquí tenemos a la funcionaria Evelyn Sánchez Montero que nos va a dar una charla, la cual espero que les sea de provecho a todos ustedes. Muy buenas noches, Evelyn. Hola, profe, buenas noches para ti y también para los chicos que nos están acompañando hoy. En efecto, retomando esta actividad de bienestar en tu clase, hace un año no pudimos hacerla, teniendo en cuenta que bueno, las obvias condiciones no nos lo permitieron, pero bueno, ya afortunadamente estamos retomando y bueno, hoy desde la universidad estoy por acá en presencialidad. Nosotros estamos trabajando en alternancia de bienestar. Y bueno, tenemos unos días en los que nos encontramos aquí en las oficinas y otros días que estamos en acceso remoto, pues tal como lo están ustedes en este momento. Entonces, inicio pues por presentarme con ustedes. Mi nombre es Evelyn Sánchez Montero. Efectivamente soy uno de los funcionarios de bienestar estudiantil. También soy profesora de tiempo completo del programa de psicología. Tengo ya un tiempo larguito en la universidad y bueno, lo que me trae hoy con ustedes es efectivamente este tema de bienestar en tu clase. Entonces, va a ser, digamos, un espacio en la medida de lo posible, ojalá pudiera ser dinámico, que pudieran participar y concreto sobre todo, porque sabemos que estas clases de los lunes, sé lo que significa dar clase un lunes, con Claro. tantos recesos que nos manejan los calendarios de Semana Santa, de carnavales, de lunes festivos, de muchas cosas. Y sé que los tiempos son un poquito apretados, entonces vamos a tratar de hacerlo también como de manera bastante sintética, que podamos como aprovechar el tiempo y empleemos, digamos, el tiempo indicado. Entonces, en este momento me voy a permitir compartir mi pantalla que tenemos, digamos, la presentación general para la temática de hoy y voy a desconectar la cámara para que no nos vayamos a distraer con eso. Bueno, listo, Evelyn. Vale, profe, entonces dame un segundo y ya comenzamos. Bueno, los muchachos, los jóvenes que no se han podido conectar y vean esta grabación en diferido, les comento que al final va a haber una encuesta. Esta encuesta tiene un plazo para realizarla. Yo sé que hoy el team ha tenido problemas, muchos problemas. De pronto alguno de ustedes que vea esto en diferido tuvo problemas para conectarse, pero Evelyn en el transcurso de la charla les va a decir hasta qué día tienen plazo para hacer la encuesta. Continúa, Evelyn. Vale. Me comentan, porfa, si ustedes pueden ver mi pantalla en este momento, si ven una presentación con un escudito de PASPE. Sí, 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 lo podemos ver. Ok, vale. Voy a tratar de ponerla en modo presentación para que la veamos mejor. Y me cuentan si se logra visualizar bien. Vamos a ver aquí. de Listo. pronto. No, de pronto si No, me la hubieras mandado. no la pueden ver. O sea, se ve Paspe, pero se ve no modo presentación, sino Ok, él a eh, veces. am, no, a mí no me está mostrando los cuadritos rojos. Vamos a ver si logramos eh, nuevamente. Ella a veces molesta un poquito en el modo presentación.
¿Lo visualizan ahora o siguen viéndolo en el, en el PowerPoint? Si es así, vamos a darle un poquito de zoom para que se vea. Si quiere me la manda. Ahí lo ven un poquito más grande. Sí, ahí está bien. Vale, listo. Entonces, bueno, iniciamos por aquí. Normalmente estas intervenciones las hacemos con el ánimo también de que conozcan los servicios de bienestar. ¿En qué semestre estamos trabajando aquí hoy? ¿Con estudiantes de qué semestre más o menos? Pues esta materia, esta asignatura es de quinto, pero no sé si están completos o no. De O quinto, sea, ok. Bien. Estamos en un momento de la carrera, digamos en el comillas 50% de la carrera de lo que debemos cursar de esos 10 semestres. Entonces, es probable que algunos hayan tenido algún tipo de contacto con bienestar, otros a lo mejor no tanto. Sin embargo, este es un buen momento para que lo conozcamos. No me voy a tener tanto en eso, pero sí que de pronto nos reconozcan, que cuando vean ese nombre de PASPE, sepan que estamos hablando de nuestro gran programa de bienestar, que es nuestro programa de acompañamiento y seguimiento para la permanencia y graduación estudiantil. Es la razón de ser de bienestar, es lo que hacemos desde que ustedes llegan a la universidad, la idea es que permanezcan en ella, el tiempo que ustedes programaron estar en la universidad y pues finalmente logren el objetivo final que es su graduación. Entonces, en ese orden de ideas surgen las estrategias que desde PASPE nosotros comenzamos a trabajar. En eso tampoco me voy a detener mucho, pero sí como para que conozcan cómo nace y que sepan que no fue algo que se le ocurrió a alguien un día y surgió, digamos, PASPE para el trabajo en la universidad. Realmente es cuando ustedes ingresan, probablemente algunos de ustedes se acuerden que les hicieron una entrevista para entrar a la universidad. Justo desde ese momento comenzamos a hacer la revisión por cortes de los indicadores de deserción de los estudiantes. Nos encontramos con dos cosas. Por un lado, nos encontramos que los semestres en los que más se retiran los estudiantes son entre primer y tercer semestre. Y lo segundo que nos encontramos entre los muchos factores que inciden en que un estudiante deserte la universidad son estos cuatro que ustedes están viendo en este momento. El factor académico, el factor económico, el factor institucional y el factor personal. En cuanto al factor académico, no me voy a tener en todas las estrategias que están ahí, solamente en dos. Una, que es la de aprender a aprender, está liderado por una neuropsicóloga. Ella se encarga de hacer entrenamientos muy interesantes en todo lo que tiene que ver con nuestros procesos mentales superiores, en términos de atención, concentración, memoria, técnicas de estudio, estilos de aprendizaje, cómo organizar el tiempo. Si eres una persona que nos puede realmente generar unos procesos interesantes en cuanto a esos entrenamientos en los que de pronto en algún momento hemos sentido que estudiamos y no logramos retener la información, o al momento de hacer el examen no nos funciona, o al momento de hacer la exposición se nos olvidó. Entonces realmente pensamos que tenemos comillas mala memoria, pero de pronto lo que no sabemos muy bien es que es un proceso cognitivo que podemos entrenar. Entonces es importante que lo tengan claro para que puedan acceder al servicio. Igualmente la parte de Refuérzate, que es nuestra articulación con el Centro de Excelencia Docente. El equipo de Refuérzate se encuentra allá, pero está articulado con nosotros en Bienestar, y es toda la parte de asesorías y monitorías. Es probable que de pronto algunos de ustedes se hayan postulado como monitores o lo sean, o hayan accedido al servicio de algún monitor. Entonces es interesante que en un momento determinado, si requieren apoyo académico porque están enredados con algún contenido, alguna asignatura, necesitan que les apoyen con eso, sepan que cuentan con un grupo de monitores. El listado de monitores ya está disponible. Si ustedes lo requieren, se los podemos enviar por correo, se los podemos enviar por Teams, como lo necesiten. Ya el listado de monitores está disponible para que ustedes conozcan quiénes son los monitores por asignatura, cuáles son los datos de contacto de ese monitor y sobre todo los horarios en los que pueden realizar las monitorías. Con relación al factor económico, tampoco me voy a detener en todos, solo invitarlos a que pasen por la Vicerrectoría de Bienestar. Ahí hay una chica que tiene la información con los términos de referencia de todas las becas que hay.
hay muchas becas disponibles, hay muchos convenios y alianzas estratégicas que tiene la universidad con entidades financieras y que a lo mejor desconocemos y no accedemos a ellas o pensamos que no hay otras alternativas de financiamiento para las matrículas porque no estamos enterados de cuáles son los términos de referencia ni cuáles son las que están vigentes. Entonces, la información completa y más eficiente que podemos encontrar va a estar allí disponible desde la Vicerrectoría de Bienestar. Con relación al factor institucional, solo me hago referencia a dos de estas, de las que ustedes están viendo allí, y es uno el tema de reintegro, si en algún momento, por la razón que sea, ustedes requieren retirarse un tiempo de la universidad, pues que sepan que en Bienestar hay alguien que lidera un proceso justo para eso, para apoyar a las personas que regresan a la universidad. Si lo que requieren es que de pronto pasó mucho tiempo y hubo un cambio de pensum, ¿cómo puedo hacer para la homologación de mis asignaturas? Si lo que voy a hacer es una transferencia, ¿cómo hacer con ese proceso? Si, por ejemplo, requiero hacer un examen único, ¿cómo es el procedimiento para realizar ese examen único y volver a la universidad? Entonces hay una persona que realmente lidera eso. Y la otra es la estrategia de Gradúate, que una vez ustedes ingresan al ciclo profesional, hay un profesor, en este momento lo lidera un profesor del programa de ingeniería, él es el profesor Kevin Parra Negrete. Él se encarga de hacer el ajuste y la revisión de la base de datos de los estudiantes que ya se encuentran en el ciclo profesional y es el contacto directo para saber cómo están en esa ruta de graduación, qué les hace falta, si les hace falta el inglés, si les hace falta las pruebas saber, si les hace falta la opción de grado, si les hacen falta créditos por cursar, si están pendientes con la práctica profesional. Entonces es un contacto directo que les va a apoyar frente a cómo van ustedes en la ruta y qué alternativas hay en caso de que ya están en octavo o noveno y necesitan un apoyo con relación a alguno de los pasos de la ruta. Finalmente, dos estrategias más que se encuentran contenidas dentro del factor personal. Una, revitalízate, que son todas las asesorías psicológicas en caso que ustedes tengan alguna dificultad de orden personal. Pueden recibir asesorías psicológicas, obviamente gratuitas, en el momento en el que ustedes lo requieran. No son procesos psicoterapéuticos, es decir, porque no somos una entidad de salud para ofrecer los servicios de psicoterapia, pero sí es un servicio de asesoría que bien les puede permitir de pronto en un momento determinado aclarar algunas inquietudes que tengan o pueden de pronto direccionarles frente a exactamente qué rumbo, digamos, se puede tomar en términos de que se requiera un proceso un poquito más avanzado. Y finalmente, comunícate, que digamos la invitación que hoy nos trae aquí muy gentilmente el profesor, es una estrategia que es liderada por una fonoaudióloga y es importante que sepamos que un fonoaudiólogo no es solamente por si tenemos algún problema para hablar, un problema articulatorio, por ejemplo, o un problema auditivo. ¿Sí? Normalmente a nosotros nos dicen fonoaudiólogo, inmediatamente pensamos que se trata de rehabilitación, que se trata de que son personas que tienen dificultades para hablar, que son personas con una tartamudez o que son personas que tienen implantes cocleares y no necesariamente. Es decir, esta es una persona que nos apoya en todo el tema de habilidades comunicativas y aquí les voy a mostrar, digamos, el objetivo que tiene la estrategia. ¿Sí? Si se dan cuenta, nos habla del fortalecimiento de las competencias comunicativas, el buen manejo y uso de la voz. Y si se dan cuenta, comunidad universitaria. Es decir, el servicio no solamente está disponible para los estudiantes, sino que nosotros como funcionarios también tenemos la opción de acceder a eso, porque en algunas ocasiones de pronto no sabemos respirar, no sabemos cómo manejar un micrófono, teniendo en cuenta que no es igual manejar un micrófono de diadema que un micrófono de solapa o un micrófono inalámbrico, no sabemos cómo manejar la respiración, no sabemos cómo manejar el espacio, no sabemos cómo manejar el tiempo cuando nos dan un tiempo límite o determinado para una presentación oral. Entonces es súper importante que nosotros tengamos conocimiento de que hay una estrategia de bienestar que nos pueden facilitar el entrenamiento en ese tipo de cosas. Cuando tenemos que hacer una exposición, cuando vayan a sustentar sus trabajos de grado o cuando vayan a sustentar proyectos ya a nivel profesional, es súper importante tener claridades y estrategias para poderlo hacer bien. Entonces, quiero que comencemos inicialmente por revisar tres conceptos que son
sumamente importantes en este tema de las habilidades comunicativas. El primero de él es el discurso oral. Normalmente nosotros nos imaginamos que cuando nos dicen discurso oral, y yo les coloqué ahí una imagen de un señor que está como en un atril y con un discurso en la mano, probablemente nos estamos imaginando enseguida que se trata de un discurso o que se trata de un gran auditorio o que se trata de un seminario o un congreso, y no necesariamente. Si se dan cuenta, como bien está expresado allí, es una actividad que nosotros podemos realizar también en un contexto informal. Es decir, cuando estamos hablando entonces de discurso oral, podemos estar interpretando que se trata de esas conversaciones informales que nosotros tenemos con un amigo en una cafetería o que tenemos en la casa con nuestros familiares, es decir, todo lo que implique actividad lingüística, uso lingüístico en contexto determinado va a implicar necesariamente que estamos hablando de discurso oral. ¿Listo? Todo lo que nosotros conversemos, todo lo que nosotros hablemos, independientemente del contexto en el que nos encontremos, siempre va a implicar que estamos hablando de discurso oral, ¿sí? No necesariamente de estos grandes eventos o de estas grandes presentaciones. Eso es súper importante que lo tengamos claro. Eso como concepto inicial. El segundo es este concepto que se llama fluidez verbal. Algunos de nosotros pensaríamos que eso se hace referencia, digamos, como a que expresarse bien, como a personas que se les facilita hablar, y realmente a lo que hace referencia es al número de palabras que nosotros podemos decir en un minuto. Ahora bien, aquí hay un aproximado, que es lo que nos da la teoría, que nos habla de que hay aproximadamente, nosotros podemos decir 90 palabras por minuto si no tenemos ningún problema articulatorio, ¿sí? Pero eso también va a depender del contexto. Si ustedes se fijan en las personas, por ejemplo, del interior del país, se van a dar cuenta que ellos hablan un poquito más pausado y probablemente digan menos palabras durante un minuto por la naturaleza, por la forma como ellos se expresan, por la forma como ellos hablan. Si nos vamos a las personas que somos de la costa, se dan cuenta que nosotros hablamos un poquito más rápido y es probable que incluso digamos más palabras que lo que normalmente diría una persona, por ejemplo, del interior del país. Si, por ejemplo, nos estamos encontrando con una persona que no es latina, que no habla español, es probable que nos demos cuenta que al momento de intentar conversar con nosotros lo haga de una forma más lenta. Y la razón es porque si nosotros nos movemos un poquito digamos, sus zapatos, y cuando nosotros nos dicen, si no somos bilingües y estamos apenas en el aprendizaje del segundo idioma, por ejemplo, el inglés, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando intentamos hablar lo hacemos un poco más lento. Entonces la fluidez se va a ver de alguna forma alterada, pero no porque tengamos un problema articulatorio o porque tengamos una dificultad del habla, sino simplemente porque estamos en el aprendizaje de un nuevo idioma. Eso nos toma tiempo, digamos, procesar y poder hacer en algunas ocasiones traducciones mentales para poder expresar lo que queremos decir. Entonces eso va a afectar de alguna forma la fluidez, ¿de acuerdo? Entonces también nos podemos encontrar con personas que sí tienen efectivamente dificultades, ¿sí? Las personas con disartrias o personas que nosotros hemos identificado con, por ejemplo, algún problema de tartamudez, probablemente digan más palabras por minuto, teniendo en cuenta que lo hacen un poco más rápido, sobre todo cuando infortunadamente se encuentran bajo mucho estrés. Las personas con dificultades auditivas es probable que lo hagan con menos palabras por minuto, porque deben procesar exactamente las palabras que van a decir. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, que puede ser variable el tema de la fluidez dependiendo del contexto o dependiendo si tenemos personas de otros países o si nosotros vamos a otro país que no sean de habla hispana, y si son personas que tienen alguna dificultad articulatoria. El otro concepto, y ya sería, digamos, el último concepto que vamos a revisar, es el concepto de dicción. Y esto no se refiere más que a la forma como nosotros pronunciamos las palabras, ¿sí? Es importante tener en cuenta el contexto cuando estamos hablando de dicción. Ustedes se pueden dar cuenta que las personas que somos de la costa, algunas veces cuando estamos hablando, colocamos letras donde no van o quitamos letras donde sí van. Entonces, es probable que una persona esté leyendo una palabra y la lea correctamente, pero al momento de hacer el discurso oral, es decir, en el momento en el que están conversando, no la digan correctamente porque le agregan una letra. ¿Cómo así? Por ejemplo, si es una persona en una lectura
logra leer la palabra, por ejemplo, llegaste, ¿sí? Es probable que la persona en la lectura fluida diga, esta mañana llegaste temprano, pero es muy probable que nosotros nos encontremos que frente al discurso oral haya personas que nos digan, sin estarlo leyendo, simplemente en el discurso oral, esta mañana llegaste tarde. Le están agregando una S que no corresponde, es decir, esa S no va dentro de la palabra, ¿sí? La forma correcta de decirlo es tal como, digamos, estuviera expresado dentro de un texto escrito, y es llegaste esta mañana. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué otra cosa nos pasa? Quitamos letras de donde no van o utilizamos palabras que entendemos solamente nosotros. ¿Cómo así? Por ejemplo, para las personas de la costa hay un término que significa todo y significa nada al mismo tiempo y nos permite a nosotros en contexto comprender lo que la persona quiere decir solo con decirnos ajá. Ese término significa todo y significa nada al mismo tiempo. Por ejemplo, esta mañana llegué tarde porque ajá, tú sabes. Nosotros aquí es probable que nos entendamos, ¿sí? Lo que la persona nos quiso decir. Por eso es tan difícil para personas de otros lugares entender que nosotros podemos emplear un término como ese y poder entender el contexto de la frase. El ajá puede significar que estaba el bus lleno o que me levanté tarde, que me retrasé por lo que sea, pero nosotros podemos identificar eso en el contexto. El resto de las personas no, porque no es una palabra que usualmente se utilice en todas partes, ¿sí? Entonces, también lo utilizamos, por ejemplo, para sentir. Eh, Imagínate que mi mamá esta mañana me estaba contando que tuvo una conversación con tu papá, así que te voy a contar. Y la otra persona dice, ajá, y entonces, el ajá ahí está significando asentir, es decir, sí, dale, cuéntame más, ¿de acuerdo? Entonces, son términos que utilizamos nosotros, así como también lo que nos sucede, sobre todo a las personas de la costa, al quitar algunas letras. Eh, Estamos cantando y parece que no pronunciáramos la S, sino una especie de J, ¿sí? En lugar de decir estamos cantando. Cuando nosotros estamos en un momento determinado intentando hacerlo correctamente, es decir, emplear bien esto que se llama dicción, es probable que las personas digan, estás hablando como raro, pareces cachaco, en fin, muchos de pronto de esas observaciones, porque normalmente las personas, por ejemplo, del interior del país, sí utilizan las palabras completas, sí le colocan las letras completas a cada una de las palabras dentro de una oración. Nosotros solemos, por contexto, es decir, por cultura, no hacerlas de manera completa. Entonces, si nosotros queremos hacer ejercicios de dicción, es importante que hagamos conciencia de exactamente qué palabras no estamos pronunciando de la manera correcta. Listo, ahora les voy a mostrar una imagen, ¿sí? Ustedes si se la encuentran por ahí en la oscuridad, de pronto les genera un poquito de inquietud, de pronto, oh, se me quitó, de pronto de temor, no sé si aún siguen viendo la pantalla, porque a mí se me quitó. ¿Cómo? ¿Sí siguen viendo la presentación? Sí, Sí, sí sí se se ve. ve. Ok, perfecto. Ella se me va, no sé por qué se me retira a mí, pero bueno, en fin. Eh, Esta imagen yo la quise poner como un poquito la representación de lo que para nosotros significan los temores bajo estas situaciones puntuales, bajo estas situaciones específicas de cuando nosotros tenemos una presentación oral, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una exposición, cuando nosotros nos vamos a presentar con una entrevista de trabajo, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a presentar con personas que no conocemos, normalmente sentimos un poquito de temor y eso, comillas, es normal hasta cierto punto. ¿Listo? Pero es importante que nosotros comencemos a identificar qué es exactamente lo que nos está generando ese temor, porque algunas veces ese temor puede ser exacerbado, ¿sí? Al punto de que nos paraliza y no podemos hacer la presentación que teníamos pensado, o que de pronto sentimos que no nos fue bien, digamos, en esa entrevista que teníamos justo porque nos pusimos muy nerviosos, se nos olvidó todo lo que íbamos a decir o teníamos pensado responder de determinada forma y no lo hicimos y generalmente nos genera un poquito de temores. Entonces, ¿dónde está el enfoque cuando nosotros sentimos ese tipo de temores? ¿Sí? Que bien pueden ser los temores comunes o bien pueden ser esos temores
que en algún momento determinado pueden resultar paralizantes y finalmente no nos dejan avanzar. Entonces, ese enfoque se da cuando nosotros centramos la atención totalmente en la credibilidad, es decir, cuando se pone en tela de juicio la credibilidad de nosotros, cuando tomamos algunas cosas personales. Por ejemplo, aquí yo les dejé esta imagen con relación a cuando el foco está puesto sobre nosotros mismos. ¿Cuál es el temor de fondo? Puede haber varios, como ustedes se dan cuenta en la imagen, porque podemos sentir temor porque se vea cuestionado nuestro profesionalismo, si nosotros ya estamos en una reunión de trabajo, por ejemplo, o porque se puede haber cuestionado nuestra credibilidad, porque demos una información incompleta o porque no la hayamos preparado bien. Entonces eso nos puede generar muchos temores, nos puede generar temor nuestro discurso en sí mismo. ¿Será que tengo fluidez, la fluidez adecuada? ¿Será que estoy pronunciando bien las palabras? ¿Será que lo estoy diciendo bien? ¿Será que se me está entendiendo lo que quiero expresar? Entonces es importante que nosotros revisemos si está allí, si está en nuestra imagen, si yo siento temor en que se cuestione mi imagen, el cómo yo me veo, la ropa que tengo puesta, si estoy en modalidad presencial, por ejemplo, que se cuestione a mí, a la propia persona, que se cuestionen los datos que estoy dando, y eso con relación al tema de los datos va a ser súper importante la preparación que yo haga de los temas que voy a presentar. Si yo, por ejemplo, no manejo bien ese tiempo de preparación, es probable que yo no me sienta lo suficientemente seguro y sienta un poco más de temor cuando me voy a presentar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una asignación para hoy, es decir, me la dejan hoy lunes, yo tengo esta clase y me dejan una tarea para el próximo lunes, es importante saber que algunas veces tener tiempo es no tener tiempo, porque yo puedo finalizar el día y decir, bueno, tengo una tarea, pero es para el otro lunes. Y llega el miércoles y decir, no, tengo tiempo porque es para el lunes. Y llega el viernes y no, es para el lunes, todavía tengo el fin de semana. Y llegó el fin de semana y ya es lunes, ¿sí? Entonces no lo preparé con el suficiente tiempo para asegurar unos datos realmente válidos, fiables, que sean unos datos con los que yo pueda construir, aportar un poco más a la temática. Y lo que puede suceder es que yo me puedo encontrar con que tomé los primeros datos que encontré para dar parte del objetivo de la actividad y yo me encuentre con que dentro del auditorio alguno de mis compañeros, algún profesor, algún invitado tenga un dato más actualizado o un dato que pueda en algún momento determinado de pronto eh, ser no tanto complementario como quizás contradecir un poco la información que yo estoy dando, y eso me va a poner muy nervioso, y ahí es donde el foco se va a la propia persona y nosotros comenzamos a tomarnos ese tipo de cosas como personales y resulta que no se están metiendo conmigo, con la persona, están haciéndole una observación al contenido de lo que estoy diciendo, y son dos cosas. Debemos sentir un poquito más de temor cuando nosotros sentimos que el ataque viene a la persona y no a la información que estamos dando. No es lo mismo decir esos datos pueden pronto estar un poquito más actualizados si tú en datos X donde hay una información que está un poco más actualizada. Una persona lo que me dices, no, pero a ti qué te pasa, tú estás loco, estás buscando es preferible que revises otras cosas porque está nada, ya la observación está siendo hacia la persona y no hacia el contenido de lo que está diciendo, y son cosas diferentes. Entonces es importante que, digamos, lo tengamos en cuenta. Hay cosas que nosotros podemos manejar cuando estamos así en acción. Entonces, lo tengamos en cuenta. Aquí, si nosotros vemos, por una parte, cuando estamos en modalidad, digamos, presencial, este tema del contacto visual es súper importante. Sin embargo, debe ser regulado. ¿Cómo así regulado? Lo que sucede es que nosotros a veces en los auditorios nos podemos encontrar con personas con las que nos encontramos la mira y un poquito de seguridad y nos decimos como, bueno, sí, voy por buen camino, lo estoy diciendo bien, no estoy diciendo una locura, no es un disparate.
O por el contrario, nos podemos encontrar con una persona que está haciendo movimientos como que no está de acuerdo, como que no le parece lo que yo estoy diciendo y eso puede ponerme eventualmente un poco más nervioso. Entonces es importante que yo logre enfocarme en el auditorio en general, que sí establezca contacto visual con algunas personas, pero que en mi regulación de ese contacto visual no permanezca todo el tiempo mirando a esa persona con la que de pronto hice contacto, con la que de pronto hice clic, pero puedo resultar siendo intimidante de alguna forma porque voy a tener la mirada fija en esa persona y esa persona puede resultar sintiéndose un poco incómoda. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué otra cosa? Antes de las presentaciones, con respecto al tema y con respecto a los aspectos técnicos, esto si nosotros estamos en modalidad presencial vendría muy bien. Por un lado, con respecto al tema, es importante que yo conozca el auditorio que me va a escuchar. No es lo mismo si yo voy a hacer una intervención para estudiantes de primer semestre de ingeniería a que si la voy a hacer para estudiantes de décimo semestre de ingeniería. ¿Por qué no es igual? Porque el grado de instrucción es distinto. Entonces, es probable que yo emplee un lenguaje un poco más técnico en cuanto al contenido para los estudiantes de décimo semestre que ya tienen un recorrido de 5 años en la universidad y que tienen una instrucción un poco más avanzada a los estudiantes de primer ingreso que recién están empezando en la universidad, que recién se están, digamos, familiarizando un poco con los contenidos y con los términos empleados por un ingeniero. Entonces es importante que yo sepa quién me va a escuchar. Utilizar el tiempo que me dieron. Si me dieron 20 minutos, son 20 minutos. Si me dieron una hora, es una hora. ¿Sí? Entonces tratar de hacer de la información en términos lo más prácticos posible para que efectivamente el tiempo sea el que me dieron. Prepararse muy bien antes de desarrollar el tema va a ser muy importante, además de que me va a dar seguridad, realmente se va a cumplir el objetivo con relación a por qué yo estoy haciendo esa presentación oral. Ensayar varias veces les permite dos cosas. Uno, manejar el tiempo, ¿sí? Saber qué tanto tiempo están empleando. Y dos, revisar si, por ejemplo, se mueven mucho en el espacio o si, por ejemplo, utilizan muchas muletillas al conversar, al decir, al expresar una información, al describir parte del contenido. Entonces es importante ensayarlo varias veces, también me va a generar un poco de seguridad. Y con relación a los aspectos técnicos, y esto va directamente relacionado con ese manejo del tiempo, de poder emplear el tiempo estipulado, es por un lado que si yo nada más tengo 20 minutos para una presentación y voy a utilizar ese apoyo audiovisual dentro de mi presentación, llegue un poco antes, porque no sé si los equipos están en perfecto estado, si de pronto alguno me va a fallar, si al micrófono se le van las pilas, en fin, muchas cosas pueden suceder y sí, hay eventualidades que pueden ocurrir, hay cosas que pueden pasar, pero lo que yo pueda mantener en control siempre va a ser favorable. Entonces, llegar un poco antes, porque si yo tengo 20 minutos y resulta que llegué y apenas voy a probar y me di cuenta que no me funciona el video bin, entonces voy a llamar a tecnología y el de tecnología se demoró 10 minutos, entonces ya no tengo 20 sino 10. Entonces, en 10 minutos voy a decir lo que tenía planificado decir en 20. Entonces, o lo digo muy rápido y no va a ser lo suficientemente comprensible o me voy a extender en el tiempo cuando de pronto en la agenda hay estipuladas otras cosas para trabajar. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Durante la presentación, y seguimos en la misma línea de presencialidad, usar ropa y calzado cómodos. Eso no quiere decir que va a ser como cuando yo estoy en la casa o cuando me estoy el fin de semana en la playa, porque así es como yo estoy cómodo, no. Realmente es que yo me sienta cómodo con la ropa formal que tengo puesta, ¿sí? Que la ropa no me quede muy apretada, que de pronto la ropa no me quede extremadamente grande, que de pronto los zapatos no me queden muy apretados, porque yo lo que voy a hacer es que me voy a concentrar en que me siento incómodo y realmente no voy a desarrollar el tema y voy a distraer a las personas en lugar de que logren concentrarse en lo que yo quiero expresar. Importantísimo agradecer al público por estar allí, por la invitación, por la participación activa, por todo eso. Importantísimo evitar el uso de tecnicismos si el contexto no lo exige, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo, como les decía, estoy en una reunión y todos son ingenieros, es importante que yo siempre los términos técnicos porque todos en el auditorio me van a entender.
¿sí? Pero si estoy hablando con estudiantes de primer ingreso, es importante que sí utilice un lenguaje adecuado, pero quizá un poco más sencillo para que esas personas sí me puedan entender, porque es probable que no todos los tecnicismos lo tengan claro. Evitar divagar, es decir, tratar de ser muy concretos en lo que estamos diciendo. Si a mí me preguntan de qué color es la camisa y la camisa es de color verde, pues yo voy a responder la camisa es de color verde. Pero cuando estamos divagando decimos cosas como, por ejemplo, ¿de qué color es la camisa? Bueno, la camisa tiene un color que surge desde la combinación de dos colores primarios que son el azul y el amarillo, pero la tonalidad claro o oscura va a depender de qué tanto aplique yo los otros colores. Si lo quiero más oscuro le aplico más azul, si lo quiero más claro le aplico un poco más amarillo, y pues si lo quiero mucho más claro podría incorporar otro color como el blanco y eso me va a dar una tonalidad un poco más clara. ¿Sí? Ahí estoy divagando con relación a la respuesta concreta de qué color es la camisa. Voy a decir verde al final, ¿sí? Pero en una estoy divagando y en la otra estoy siendo concreto. Finalizar con un resumen o conclusiones y yo les voy a dar dos preguntas al final que les pueden servir para hacer esto, ¿sí? Algunas veces pensamos que hacer los cierres nos va a quitar 2, 3 minutos de los 20 que nos dieron, ¿sí? Pero no necesariamente nosotros tenemos que emplear entre 3 y 5 minutos para generar una conclusión cuando hay dos preguntas que yo le puedo hacer a mi auditorio y me van a facilitar el poder hacer estas conclusiones finales. Ya yo les voy a decir al final de esta presentación cuáles serían. Cuando estamos aquí en acceso remoto, esto es un poquito complicado. No ha sido fácil para la mayoría de nosotros adaptarnos a este modelo de trabajar en acceso remoto. No es nuevo, porque ya hace un tiempo en algunos lugares se venía trabajando de esta forma, solo que la mayoría de nosotros nos vimos casi que obligados por el tema pandemia a trabajar en este acceso remoto. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para tratar de hacerlo mucho mejor? Esta imagen representa para mí lo que bien podría ser. La empatía es súper importante. Yo sé que lo primero que nosotros vemos cuando ingresamos a Teams, que tenemos clase, algunas veces contamos con la suerte de que los profesores tenemos las cámaras encendidas y podemos ver al profesor, pero en algunas ocasiones la conexión no está muy buena, las cosas no están fluyendo muy bien y qué pasa que es preferible no tener las cámaras encendidas. Entonces nosotros lo que vemos detrás del plástico, que es un computador, unos circulitos con las iniciales de cada estudiante. Entonces llegamos a la clase y lo que vemos en la pantalla son puros circulitos con iniciales, entonces es común decir, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Sí, sí van conmigo, porque realmente no tenemos, como cuando estamos en modalidad presencial, el asentir de un estudiante y nada de eso. Entonces es importante que seamos empáticos ante eso. Entonces, cuando un compañero, cuando un profesor realmente está ahí y nos hace la observación, hola, buenas noches, ¿cómo están? Realmente contestar o decir, bueno, ya finalizamos, todo está claro, entonces nos vemos la próxima clase, descansen, hasta mañana, y realmente responderle, porque ha sido bastante incómodo para algunas personas realmente encontrarse con un plástico, que es un computador, y a través de ese plástico lo que estamos viendo son un montón de circulitos con letras, y realmente lo que se supone que está detrás de eso son personas. Entonces es importante que también podamos ser empáticos con quien está haciendo una presentación en acceso remoto. Número 2, tener en cuenta el contenido visual, ¿sí? Es importante que no estén en las imágenes cargadas de texto, porque eso lo que hace es hacernos perder un poquito la concentración. No sabemos si concentrarnos en lo que la persona está diciendo o si realmente concentrarnos en lo que tenemos que leer, porque hay muchísima información, entonces podemos perdernos, o lo perdemos en el discurso o lo perdemos en la lectura. Entonces, evitar en la medida de lo posible tener las presentaciones cargadas de texto porque nos hace perder la concentración. Nuevamente el tiempo funciona igual tanto para la modalidad presencial como para la modalidad remota. Sí, es súper importante que lo manejemos adecuadamente. Si nosotros tenemos clase a las 6:30, llegamos a la universidad a las 6:30. Si nosotros nos vamos a conectar a través de cualquiera de las plataformas que estemos utilizando, lleguemos también a las 6:30, ¿sí? Hay eventualidades, obviamente, hay eventualidades como que el transporte en el que iba para la universidad se varó, se les fichó una llanta y me demoré más y hay dificultades de conexión y hay
dificultades con la energía, no estamos en la ciudad que mejor servicio de energía tiene, lo sabemos perfectamente, entonces hay dificultades, sí, pero en la medida de nuestras posibilidades ser puntuales con eso y conocer la herramienta. Si lo que nosotros utilizamos es Teams, realmente tratar de conocer Teams, cuáles son las tareas que puede realizar esta aplicación. Si nosotros utilizamos Zoom, si nosotros utilizamos Meet, la que sea que utilicemos en nuestra reunión, en nuestra clase, en nuestro seminario, en nuestra entrevista, es importante que nos demos un tiempo antes de tener esa presentación para conocer la herramienta, ¿sí? Qué facilidades tiene, qué oportunidades, qué provecho le podemos sacar. Es súper importante que lo hagamos antes, que hagamos pruebas antes si es posible. Y sabemos que a veces hay problemas, que molesta, pero es importante que de pronto nosotros tengamos claro cómo es que funciona efectivamente esa aplicación. En cuanto al discurso, esta imagen que ustedes ven aquí a continuación, la pueden encontrar en Internet con más conectores del discurso. ¿Sí? Aquí hay unos cuantos apenas que nosotros pudiéramos utilizar para enriquecer nuestro vocabulario, ¿sí? Para ordenar, para añadir, ejemplificar, contrastar, para explicar, para reafirmar, para opinar, para concluir. ¿Qué me permite eso? Poder decir de diferentes maneras cómo concluir algo. Por ejemplo, si ustedes ven ahí en el último, dice concluir, entonces yo puedo en el discurso decir, bueno, para finalizar, o bueno, en conclusión, por último, en definitiva, en resumen, y estoy trabajando con un conector del discurso para concluir. Sí, eso enriquece mi vocabulario. Sin duda que no hay una cosa más enriquecedora al vocabulario que la lectura, aunque a algunas personas no les guste mucho leer, si queremos ganar vocabulario, la mejor forma es leyendo. Sin embargo, hay unas alternativas como esta que nosotros podemos consultar conectores del discurso para saber cómo de pronto en un momento determinado poder emplear unas palabras un poco diferentes y enriquecer así nuestro discurso y nuestro vocabulario. Finalmente, chicos, aprender a respirar. Normalmente cuando hablamos tan rápido se nos corta un poco la respiración. Hay muchos videos en muchas plataformas indicando la forma correcta de respirar, que es la forma desde lo que llamamos respiración diafragmática. Hay muchos entrenamientos al respecto. Yo los invito a que de pronto lo consulten, lo revisen y puedan hacer ejercicios de respiración que les permitan manejar un poco mejor la voz, el tono y todo. Los movimientos linguales, de arriba a abajo, derecha a izquierda, movimientos circulares nos permiten mejorar muchísimo la dicción, grabarnos, nos permite muchísimo mejor manejar el tiempo, nos permite saber si tenemos muletillas cuando nos estamos expresando, si repetimos muchas veces la misma palabra, cómo nos movemos en el espacio. Es una herramienta valiosísima el hecho de poder grabarnos. ¿Qué recomiendan muchísimo los comunicadores sociales? Hacer trabalenguas, pero no hacer los trabalenguas que ya nosotros no sabemos, porque no tiene ningún sentido. Es importante buscar trabalenguas que nosotros no conozcamos mucho, para que eso tenga realmente un grado de dificultad y nos ayude muchísimo más con la dicción. Adicional a este tema de los trabalenguas, ellos que sugieren utilizar elementos que sean, por ejemplo, obstaculicen el realmente nosotros poder pronunciar las palabras correctamente. Si nosotros nos atravesáramos un lápiz o un lapicero entre los dientes, intentáramos hablar, nos vamos a dar cuenta que va a resultar un poquito de dificultad. Entonces la recomendación es que lo hagamos como un ejercicio habitual para que con ese grado de dificultad nosotros aprendamos a pronunciar mejor las palabras. Ahora bien, es probable que quienes hayan tenido experiencias de ortodoncia sepan que después que nos quitan los brackets vienen los retenedores. Esos son aparatos removibles que usamos en los dientes. Si nosotros todavía no tenemos un buen dominio de los aparatos removibles, la sugerencia puntual es que si yo voy a hacer una presentación en público y no los domino bien, me retire el aparato removible y pueda realizar el discurso oral de manera tranquila. ¿Qué pasa? Cuando no los manejamos bien porque están recién puestos, tenemos problemas para pronunciar, resulta que lo que va, el espacio que va junto al paladar se nos resbala un poco la lengua, no podemos pronunciar bien ciertas letras, no nos salen bien algunas palabras, no hablamos con claridad
y es importante para nuestra seguridad y para que el discurso realmente sea muy claro que nosotros, si no dominamos aún nuestros aparatos removibles, es preferible que nos los retiremos y posteriormente se le haga el aseo correspondiente y lo volvamos a colocar, ¿sí? Para que no vayamos a tener pues como grandes inconvenientes. Estas son algunas herramientas de apoyo que bien pueden ajustarse sobre todo a la modalidad remota. Es probable que algunos de ustedes las conozcan. Si no las conocen, pues los invito también a que les den una mirada. Hacen presentaciones mucho más dinámicas y les permite aprender cosas nuevas. Que no estemos limitados siempre a utilizar las mismas herramientas de siempre, sino que nos arriesguemos a usar herramientas nuevas y que nos permita tener unas, digamos, presentaciones un poco más dinámicas. Como les decía, hay dos preguntas que nos permiten concluir y son estas dos que están aquí al final. ¿Qué aprendí y para qué lo aprendí? Esto nos permite que el auditorio en general nos haga ese recorrido justo por lo que pasamos. Entonces, en ese orden de ideas me gustaría de pronto escuchar a alguno de ustedes y me cuenta qué aprendió y la segunda pregunta es ¿para qué lo aprendí? No deben ser respuestas muy elaboradas, sino lo que de primerazo yo considere que aprendí y para qué aprendí eso. A ver, algún muchacho, algún estudiante que quiera compartir. Sí, profesor. Sí, claro, te escuchamos. Bueno, antes que todo, bueno, muy buena la explicación de todo. ¿Qué aprendimos? Pues principalmente una base ya de cómo comenzar a todo este tema del hablar en público, de generar una presentación y todo esto que a muchos a veces sí sentimos que se nos dificulta como que por dónde comienzo, qué hago, qué puedo mejorar. Entonces, pues ya es una vista general de todo los puntos que podemos tocar para generar una buena presentación, una buena sí, una buena charla también, pues. Ok. Entonces, entonces ¿Para qué eso. aprendiste eso? ¿Para qué lo aprendí? Pues, como mencioné, para generar una presentación, ya sea también para charlar entre un público, para una mesa redonda. ¿Y para qué? Para crecimiento personal y, pues, ¿por qué no profesional también? Así es. Y la respuesta quizás más satisfactoria para una persona que hace una presentación, lo más satisfactorio con lo que tú te puedes encontrar es que te digan para ponerlo en práctica, ¿sí? Porque en últimas Exacto. queda como realmente que ese es el objetivo, es decir, que tengamos una información, sí, nos llegó un montón de información, pero que en últimas nos quedemos con toda esa información que nosotros recibimos, que nos quedemos con lo que más nos interesa y finalmente pues que la pongamos en práctica. Aquí les dejo este dato final que es de nuestra fonoaudióloga en la universidad, por si en algún momento ustedes requieren alguna, algún entrenamiento relacionado con estos temas de habilidades comunicativas. Ella se llama Lisbeth Fernández Socarrás. Ella se encuentra presencial en la universidad en el bloque 11, piso 1, cubículo 5. También se pueden contactar a través de Bienestar Estudiantil por Teams o directamente con ella, Lisbeth Fernández Socarrás por Teams. Entonces, digamos que en términos generales, esa es los datos de Lisbeth, sí, con los que ustedes se pueden comunicar con ella en caso de que quieran de pronto estos entrenamientos de los que les he hablado, de cómo hablar en público, de cómo manejar los micrófonos, de cómo manejar cierto tipo de herramientas que bien podrían ayudarnos, como lo decía su compañero, a nivel personal y pues a nivel profesional también. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario final. Esto me asusta, todo claro, no quedó claro nada. Pero bueno, bueno, Pues Ah, profe, sí, sí, todo claro. sí, personalmente, sí. personalmente sí quedó todo claro Ah, y muchas gracias. muchas gracias por la información, la verdad. Dale, muchas gracias a ti, Daniela. Bueno, como todo quedó claro, espero que las exposiciones que vamos a hacer en las próximas clases van a ser geniales, ¿cierto?
Claro que Esperemos que sí, sí. claro que sí, no lo dudes. Porque nadie ha hecho cuestionamientos, sino, oye, ¿cómo puede hacer aquí? ¿Cómo puede hacer allá? Mire, que el profe es así, asado. Entonces, ya sabemos, Evelyn, que fue magistral. Si ellos me presentan unas diapositivas así, todas escuetas, yo digo, estaba viendo televisión en vez de prestarle atención a la charla. Bueno, igual ahí les quedó grabada también por cualquier cosa, Bueno, por cualquier exacto. consulta. Vale, bueno, profe, muchísimas gracias a ti por la Este, invitación. Antes de irte, porfa, a los que están aquí, Roiner, Daniela, Snyder, Steven, por favor llénenme la encuesta, Cristian, la que está aquí en el chat, si la bien. Hay una encuesta, porfa, para que la llenen. Sí, profe, sí, Si tienen una pregunta antes de que Evelyn se retire, pues ustedes pueden hacerla ahora o callen para siempre. Sí, total. Profe, Bueno, igual entonces quedo pendiente de la llena la asistencia. encuesta y yo te paso la asistencia. Vale, listo. Ya más o menos sé quién entró. Faltó nada más Luis, que tiene problemas de internet, que ahorita me voy a comunicar con él. Exacto. Y Diego. Vale, Hay listo. 1, 2, 3, 4, 5. Y somos 8, 5, 7. O sea, Ok. faltaron 2. Vale, profe. Bueno, listo. Bueno, Muchísimas Evelyn, gracias. bendiciones, Evelyn. Que el Amén, Dios profe. Todopoderoso esté contigo Amén. y te siga cuidando y no te pase lo que me pasó, que me dio COVID. Bueno, profe, sigue mejorándote. Gracias. Bueno, un Vale, placer. cuídense mucho, que tengan feliz noche. Chao. Noche. Feliz noche. feliz noche. Bueno, muchachos, como vieron, ahí estaba Evelyn. Fue una charla muy buena. Espero que hayan aprendido más cosas. No sé si antes las habrán oído estas charlas, pero todos los semestres las hacemos. Tratamos de cambiar eh, el tema para que ustedes vayan aprendiendo más, se vayan conociendo eh, lo que tiene la universidad para ustedes. Bueno, hoy vamos a comenzar una nueva unidad. Me avisan cuando ya terminen la encuesta, porfa. Profe, denos unos minutitos, Dale, pues, denos 5 minutos. no te preocupes. Ya creo que todavía el team está molestando.